en la tierra donde el hielo y el fuego se tocan, donde el viento ruge con los secretos del pasado, y el mar golpea las costas como si quisiera despertar a los antiguos dioses, nacieron las historias que darían forma al espíritu del norte. Islandia, siglo XIII. Una tierra de contrastes, volcanes ardientes bajo cielos grises, montañas cubiertas de hielo y valles donde el eco del pasado parecía tener voz propia. En aquel remoto rincón del mundo, los hombres que habían abandonado las costas de Noruega llevaron consigo su memoria, y para conservarla, crearon algo que ningún invierno podría destruir. Las sagas no eran simples relatos, eran crónicas de honor, de venganza, de amor y tragedia. Cuentos que mezclaban la historia con lo sobrenatural y que servían para recordar que el destino no se escribe con tinta, sino con sangre. Los islandeses, aislados del resto de Europa, escribían en pergaminos los nombres de héroes que habían desafiado dioses y dragones, y cuyas acciones resonaban como truenos en la eternidad. De entre todas las sagas que sobrevivieron al tiempo, una se alzó como la más poderosa, la más oscura, la más humana, la historia de un hombre destinado a la grandeza, pero perseguido por una maldición que ningún poder terrenal podría romper. Su nombre era Sigurd, el hijo del linaje de los Volsungos, una familia bendecida por los dioses, y condenada por su propia ambición. Antes de que su espada se tiñera con la sangre del dragón, antes de que el oro maldito sellara su destino, hubo un tiempo en que los reinos del norte aún estaban cubiertos por la sombra de los antiguos dioses. Los hombres seguían temiendo a los espíritus de la tierra, a los Draugr, muertos vivientes que custodiaban tesoros olvidados, y a las runas, símbolos capaces de sellar la suerte de quien las invocara. Fue en ese mundo donde la historia de Sigurd comenzó, mucho antes de su nacimiento. Su destino estaba tejido desde los días de Odin, el padre de todo, quien observaba a los mortales desde su trono en Asgard, calculando los hilos del destino con el ojo que había sacrificado por la sabiduría. La saga cuenta que un héroe llamado Sigmund, padre de Sigurd, había sido elegido por el propio Odín. Durante una antigua celebración, un hombre encapuchado, el dios disfrazado, clavó una espada en el tronco de un gigantesco árbol que se alzaba en medio del salón. Dijo que solo aquel digno de portar su destino podría arrancarla. Uno tras otro, los hombres intentaron, y todos fracasaron, pero cuando Sigmund la tomó, la hoja se deslizó sin resistencia, como si el metal lo hubiera estado esperando desde siempre. Aquella espada se llamaba Gram, y su filo era tan puro que se decía que podía cortar un cabello flotando en el aire. Con el paso de los años, Sigmund se convirtió en un guerrero temido. Sin embargo, los dioses no permiten que ningún héroe viva sin pagar un precio. En una batalla, la lanza de Odin partió su espada en dos, y su reino cayó. Sigmund murió, pero antes de su último aliento, su esposa, Hjordis, salvó los fragmentos de Gram y huyó a los bosques, embarazada del hijo que cambiaría el curso del mundo. Ese niño sería Sigurd. Criado entre el exilio y las historias de un padre que nunca conoció, Sigurd aprendió a mirar más allá del miedo. Su madre le enseñó que su sangre era fuerte pero también peligrosa, y los ancianos del reino le contaban que, algún día, el acero de su padre volvería a brillar bajo su mano. Era el elegido para cumplir una venganza que había empezado antes de que él respirara por primera vez. Cuando Sigurd alcanzó la madurez, fue enviado a entrenar con Regin, un herrero tan sabio como misterioso. Regin era un hombre de mirada fría, hábil con el metal, pero con un aire sombrío, como si en su corazón guardara algo que no podía ser contado. Fue él quien le habló a Sigurd de un tesoro perdido, escondido bajo la tierra, custodiado por una bestia inmortal, un dragón llamado Fafnir. Según Regin, Fafnir no siempre había sido un monstruo. En los albores del tiempo, fue un enano codicioso que asesinó a su propio padre para apoderarse de un oro encantado, el oro de Andvari, un tesoro bendecido por los dioses pero maldito por su dueño. Andvari, un espíritu del río, había advertido que aquel que poseyera el oro sería consumido por la desgracia. Pero la ambición,
puede más que la advertencia de los dioses. Fafnir tomó el oro, y la maldición lo transformó en un dragón. Una criatura cuya piel era impenetrable y cuyo aliento ardía como el infierno. Reginn, con voz suave pero envenenada, le contó a Sigurd que él era su hermano, y que deseaba que el joven lo ayudara a recuperar el tesoro que Fafnir guardaba. No lo movía la justicia, sino la venganza. Sin embargo, Sigurd no conocía el miedo, y aceptó el desafío. Así comenzó la preparación del héroe. Reginn le enseñó el arte del fuego y del metal, y juntos forjaron una nueva espada. Tomaron los fragmentos de Gram, aquella que Odín había partido, y la fundieron nuevamente bajo la llama más intensa del norte. Cuando Sigurd blandió la nueva hoja, el metal vibró con un sonido que parecía el canto de los dioses. Probó su fuerza dividiendo un yunque en dos. La espada había vuelto a nacer, y con ella, el destino de su portador. Pero ni siquiera Reginn sabía que en aquel momento, Odín observaba desde su trono, con su único ojo fijo en el joven guerrero. Los dioses habían visto nacer muchos héroes, pero pocos con un destino tan oscuro. La runa de Sigurd ya estaba escrita, y el oro de Fafnir lo esperaba en las sombras. Así nació el eco de una saga que no moriría jamás, la del hombre que enfrentó al dragón para liberar una maldición, y acabó prisionero de ella. No hay criatura más temida en las sagas del norte que un dragón, no por su fuerza, sino por lo que representa. La codicia eterna, la corrupción del alma, el castigo disfrazado de riqueza. Cuando Sigurd terminó de forjar la espada, el aire en torno al taller de Reginn cambió. Se sentía más pesado, como si los dioses hubieran descendido a observar lo que estaba por venir. La hoja recién nacida brillaba con una luz fría, reflejando los relámpagos que cruzaban el cielo islandés. Reginn miró a Sigurd con una mezcla de orgullo y envidia. Sabía que el joven sería capaz de lo imposible, y eso lo atormentaba. Durante noches, el herrero le relató los secretos de la criatura que custodiaba el oro. Fafnir vivía en las colinas de Gnitaheid, un lugar desolado cubierto por la niebla y el hedor del azufre. Su cuerpo era tan grande que su sombra cubría el valle entero. Las runas antiguas decían que ni el acero ni la piedra podían atravesar su piel, endurecida por siglos de magia y fuego. Pero Sigurd no temía. No había nacido para huir del destino. Antes de partir pidió consejo al sabio Odín, aunque no lo sabía. Una figura encapuchada apareció en su camino, apoyada en una lanza. Le habló sin levantar la voz. Cava un foso en el camino del dragón. Escóndete allí y espera. Golpea el corazón cuando pase sobre ti. El desconocido desapareció sin dejar huella, y Sigurd comprendió que había recibido una señal divina. La mañana siguiente, el héroe se internó en el valle con su caballo Grani, descendiente directo del corcel del dios Sleipnir. El animal relinchó inquieto, como si sintiera el peligro que se acercaba. La tierra estaba quemada, los árboles ennegrecidos, y el aire olía a hierro. Todo el valle era un recordatorio de que algo inhumano respiraba allí. Sigurd cavó el foso como se le había indicado, lo suficientemente profundo para cubrir su cuerpo, y lo bastante cerca del sendero por donde Fafnir solía arrastrarse. Cuando terminó, se tendió en silencio, con la espada lista, y esperó. El suelo comenzó a temblar. Un rugido surgió desde las montañas, tan potente que hizo vibrar el aire. Luego el sonido de escamas chocando contra la piedra, un siseo prolongado, y la sombra del monstruo apareció en el horizonte. Fafnir avanzaba como una montaña viva. Su piel era negra y verde, cubierta por un brillo viscoso, y cada paso dejaba tras de sí humo y ceniza. Su respiración encendía el aire. El corazón de Sigurd golpeaba con fuerza, pero no retrocedió. Cuando el dragón se deslizó sobre el foso, levantó su espada con ambas manos y la hundió con toda la fuerza que tenía. El acero de Gram atravesó el vientre del monstruo con un rugido de metal contra carne. El dragón se estremeció, retorciéndose en agonía. Sus ojos, dos esferas amarillas como soles moribundos, se clavaron en el guerrero oculto bajo la tierra.
Fafnir habló. Su voz era profunda, casi humana, como si 1000 ecos habitaran en su garganta. ¿Quién eres tú, pequeño mortal, que te atreves a desafiar al portador del oro de los dioses? Sigurd emergió del foso, cubierto de polvo y sangre negra. Soy Sigurd, hijo de Sigmund, portador de la espada que partió Odin. Vine por justicia. El dragón exhaló un último aliento ardiente que quemó los árboles cercanos. Justicia. Ningún hombre busca justicia cuando el oro está cerca. Su lengua se tornó de piedra, y su cuerpo se desplomó. La tierra entera pareció suspirar con su muerte. Cuando todo quedó en silencio, Reginn apareció desde las sombras. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una emoción extraña. «Lo hiciste. Mataste al dragón», dijo temblando. «Lo hice por ti», respondió Sigurd, sin saber que esas palabras sellaban su destino. Reginn se acercó al cuerpo del monstruo. Con un cuchillo de acero, abrió el pecho del dragón y extrajo su corazón aún tibio. «Asa su corazón, muchacho. Cómetelo. Quien pruebe la sangre de Fafnir entenderá el lenguaje de los pájaros y conocerá los secretos del mundo». Sigurd obedeció, encendiendo una pequeña hoguera. Mientras el corazón chispeaba sobre el fuego, tocó con un dedo la sangre que goteaba. Un solo instante fue suficiente. El sabor metálico y ardiente llenó su boca, y una voz, suave y lejana, comenzó a hablarle. Eran los pájaros del bosque. Le advirtieron lo que sus ojos aún no habían visto. «Ten cuidado, Sigurd. Reginn planea matarte y quedarse con el oro. Su corazón es más oscuro que las alas del cuervo». Sigurd se quedó inmóvil. Miró al herrero, que lo observaba con una sonrisa falsa, y comprendió que la maldición del oro ya había comenzado a actuar. Sin vacilar, levantó su espada y, en un solo movimiento, le cortó la cabeza a Reginn. El silencio volvió al valle. El héroe se quedó allí, solo, entre los cuerpos del dragón y su maestro. La sangre aún humeaba sobre las piedras, y mientras el viento soplaba entre las colinas, las voces invisibles de los dioses murmuraban que nada volvería a ser igual. Sigurd se acercó al tesoro. Era más grande de lo que había imaginado. Montones de oro puro, coronas, brazaletes y un anillo que brillaba más que todo lo demás. Al tocarlo, sintió un frío que no venía del metal, sino de algo más profundo. El anillo de Andvari. Era hermoso, casi hipnótico, pero su fulgor ocultaba un peso invisible. En ese instante, el joven héroe no lo sabía, pero ese pequeño objeto arrastraba una maldición que consumiría generaciones enteras. Cuando el sol comenzó a caer, Sigurd montó su caballo y se alejó con el oro. Las montañas ardían a la distancia, como si los dioses hubieran encendido antorchas para observar su partida. Y aunque el héroe no lo veía, en lo alto del firmamento, Odín sonreía con melancolía. Sabía que el muchacho había dado el primer paso hacia su destino, y que ningún poder del cielo o de la tierra podría salvarlo. El dragón murió, pero la maldición despertó, porque en las sagas del norte el verdadero monstruo nunca es la bestia, sino el deseo que deja atrás. Hay tesoros que no traen riqueza sino ruina, y hay anillos que no sellan promesas, sino destinos. El oro de Fafnir brillaba en el atardecer como si fuera fuego líquido. Sigurd lo observaba con una mezcla de asombro y temor. Jamás había visto algo igual. Había matado al dragón, vencido a su maestro y ganado la gloria. Pero mientras recogía las piezas del tesoro, un viento frío sopló a través del valle. Fue un aire diferente, cargado de un silencio antiguo. Los pájaros dejaron de cantar. El héroe levantó la vista, y por un instante, juró ver una sombra entre las nubes. Una figura con un solo ojo que lo observaba desde lejos. Odín no hablaba, pero sus presagios siempre se hacían sentir. Entre todas las joyas, Sigurd tomó una pieza que lo atrajo de inmediato. Un anillo. No era el más grande ni el más brillante, pero su fulgor era distinto. Al tocarlo, sintió que el metal estaba vivo. El frío recorrió su brazo,
y por un momento escuchó un murmullo, casi un suspiro. No lo sabía, pero ese objeto llevaba el peso de una maldición que venía de mucho antes de su nacimiento. El anillo era Anbaranaut, el anillo de Andvari, el espíritu del río. Quien lo poseyera tendría fortuna sin fin, pero su suerte sería siempre amarga. Andvari, cuando fue despojado de su tesoro por los dioses, maldijo cada moneda, cada joya, y sobre todo ese anillo, el corazón de su riqueza. Juró que todo aquel que lo poseyera moriría o perdería aquello que más amaba. Sigurd, ignorante de todo esto, lo guardó en su bolsa junto al resto del oro. Luego montó su caballo Grani, el descendiente del corcel divino, y partió hacia el norte. Detrás de él quedaba el cuerpo del dragón, y con él, el eco de un rugido que aún parecía retumbar en las montañas. Durante días viajó sin descanso, cruzando ríos helados y campos cubiertos de bruma. En cada aldea donde pasaba, los campesinos lo miraban con miedo y respeto. Decían que un héroe había matado a un dragón, pero que los dioses no habían sonreído con ese acto, que el fuego de Fafnir no se había apagado del todo. Una noche, mientras el cielo se teñía de verde con las luces del norte, Sigurd llegó a una montaña envuelta en llamas. El fuego no quemaba la tierra, sino que formaba un muro mágico, una barrera imposible de atravesar. Pero algo en su interior lo llamaba. Una voz suave, dormida, parecía pedirle que entrara. El héroe desmontó, observó las llamas y, sin dudar, espoleó a Grani. El caballo relinchó, pero obedeció. Atravesaron el fuego, y del otro lado encontraron algo que parecía un sueño congelado. En el centro de un claro había una figura inmóvil, cubierta por una armadura dorada, acostada sobre un lecho de piedra. Era una mujer. Su rostro estaba sereno, casi celestial. Un rayo de luna se filtraba entre las nubes e iluminaba su casco, donde se veían grabadas runas antiguas. Sigurd se acercó, la tocó, y al hacerlo, las llamas alrededor se apagaron como si hubieran cumplido su propósito. Quitó el casco con cuidado, y entonces sus ojos se abrieron. Era Brynhild, la valquiria dormida. Su mirada era tan intensa como la del propio Odin. Su cabello, oscuro y largo, caía sobre la armadura como un río. Cuando habló, su voz sonó como si viniera de dos mundos distintos, uno de los vivos y otro de los muertos. ¿Quién rompe mi sueño?, preguntó con tono grave. Soy Sigurd, hijo de Sigmund, matador de dragones, respondió él. Brynhild lo observó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Los dioses te guían, dijo. Yo era una valquiria, una elegida de Odin, pero desobedecí sus órdenes. Protegí a un rey que debía morir, y por eso fui condenada. Mi castigo fue dormir rodeada de fuego, hasta que un hombre sin miedo llegara a despertarme. Ese hombre eres tú. Sigurd no respondió. Solo la miró, fascinado. Había enfrentado la muerte, pero nunca había sentido algo así. Brynhild se levantó, y el aire pareció inclinarse ante ella. Juntos hablaron toda la noche. Ella le enseñó sobre los dioses, sobre las runas, sobre el destino que no se puede escapar, y él le contó sobre su linaje, sobre la espada que había heredado, sobre el oro que cargaba. Cuando mencionó el anillo, ella lo miró en silencio, con una sombra en los ojos. «Ese anillo», murmuró. «Lo reconozco, tiene el brillo del mal antiguo. Prométeme que nunca lo usarás como símbolo de amor». Sigurd, sin entender, sonrió. «Entonces será símbolo de mi lealtad». Y se lo ofreció a ella. Brynhild dudó, pero lo aceptó. Y en ese momento, las runas del destino se encendieron. La maldición del anillo cambió de dueño. Durante un tiempo viajaron juntos. Su amor fue intenso pero condenado. Brynhild era mitad humana, mitad divina. Su alma pertenecía a los campos de Valhalla, mientras que Sigurd estaba atado a la tierra de los hombres. Los dioses observaban con silencio, como si esperaran que el equilibrio se rompiera. Y lo haría.
Un día, el héroe partió en busca de nuevos reinos. Se despidió de Brynhild prometiendo volver. Ella lo observó desaparecer entre las montañas, con el anillo en la mano, sin saber que aquel pequeño objeto la uniría a un destino de traición y fuego. Sigurd llegó a la corte de los reyes Giuki y Grimhild, donde fue recibido como un salvador. La reina, una mujer astuta y conocedora de la magia, vio en el joven una oportunidad. Quiso hacerlo parte de su linaje, de su poder, así que lo envenenó con un brebaje de olvido. Cuando Sigurd bebió, su memoria se desvaneció. Olvidó su pasado, olvidó a Brynhild, y en ese vacío la reina lo casó con su hija Gudrun. Durante un tiempo el héroe vivió sin recordar quién era. Sonreía, hablaba, cazaba, pero su mirada estaba distante. Hasta que un día vio un anillo en el dedo de su esposa. Era el anillo de Andvari. No sabía cómo había llegado allí. No recordaba haberlo visto antes. Pero algo en su interior se quebró. La maldición seguía su curso. En las colinas lejos del palacio, Brynhild despertó una mañana y sintió un vacío en el pecho. El fuego de su sueño volvió a rodearla. Había sido olvidada por el hombre que la había despertado. Y en los vientos del norte, los dioses reían con crueldad. En las sagas del norte el amor no redime, solo revela el precio que cada alma debe pagar. El viento del norte azotaba los riscos de piedra, cargado con el aliento gélido del mar. Sigurd contemplaba el horizonte con el peso del destino sobre los hombros. Había matado a Fafnir, el dragón, y se había bañado en su sangre, convirtiéndose, según los cantos antiguos, en algo más que un hombre. Su piel era casi invulnerable, salvo por un pequeño punto en su espalda, donde una hoja cayó mientras la sangre del monstruo lo cubría. Una marca diminuta, un detalle insignificante, o eso creía. En su mano, el anillo maldito Anbaranaut brillaba con un fulgor enfermizo. Lo había tomado del tesoro de Fafnir, sin comprender aún la profundidad de la maldición que pesaba sobre él. El anillo, forjado por el enano Andvari, estaba destinado a traer tragedia a todo aquel que lo poseyera. Cada portador, sin excepción, sería consumido por la codicia, el engaño o la traición. Pero Sigurd, joven e impetuoso, lo veía solo como un símbolo de su victoria. No sabía que el destino ya estaba tejiendo una red invisible alrededor de él. El encuentro con Brynhildr, en los campos donde el fuego de los dioses se reflejaba sobre el hielo, Sigurd encontró a Brynhildr, una valquiria desterrada. Dormía tras un muro de fuego eterno, condenada por Odín por haber desobedecido su voluntad. Sigurd, guiado por su caballo Grani, descendiente del mítico Sleipnir, atravesó las llamas y la despertó con un beso. Brynhildr abrió los ojos con la furia de un trueno y la calma de un río. Era hermosa, pero su mirada contenía siglos de batallas, de promesas rotas y juramentos sagrados. Al ver a Sigurd, comprendió que el destino volvía a jugar sus cartas. ¿Eres tú quien desafió al fuego?, preguntó ella con voz de eco antiguo. Soy Sigurd, hijo de Sigmund. He matado a Fafnir y busco sabiduría. Brynhildr sonrió con melancolía. Entonces escucha, guerrero. Quien porta el anillo del oro maldito jamás conocerá paz. El oro de los dioses solo trae dolor. A pesar de sus advertencias, ambos se enamoraron. Pasaron días en los salones de piedra y en los prados de Islandia, jurándose fidelidad. Sigurd le prometió que la tomaría por esposa, pero los designios de los dioses nunca son tan sencillos. Los engaños del destino. Poco después, Sigurd viajó al reino de los Giukungar, donde conoció a los hermanos Gunnar y Hogni, y a la hermana de ambos, Gudrun. Allí, el rey ofreció su hospitalidad al héroe, y pronto, por arte del engaño y la hechicería, el destino se torció. La madre de Gunnar, la malvada Grimhild, vio en Sigurd un instrumento de poder. Le dio un brebaje mágico que borró su memoria de Brynhildr, haciendo que se enamorara de Gudrun y la tomara por esposa. Pero el deseo de Gunnar era otro. Él quería a Brynhildr, la valquiria del fuego.
Solo un hombre que atraviese las llamas podrá casarse con ella, advirtió la hechicera. Gunnar intentó cruzar el fuego, pero su caballo se negó. Entonces, con la ayuda del mismo hechizo que lo había condenado, Sigurd cambió de forma con Gunnar y atravesó las llamas una vez más, esta vez no como amante, sino como impostor. Brynhildr, creyendo que era Gunnar, lo aceptó. Pero al descubrir la verdad, su corazón se quebró en 1000 fragmentos. La caída de los juramentos, Brynhildr juró venganza. En el salón de los Giukungar, su ira se desbordó como una tormenta del norte. Me engañaste, Sigurd. Me hiciste jurar amor a otro hombre mientras eras tú quien se ocultaba tras su rostro. Has mancillado mi honor. Sigurd intentó explicarse, pero ya era demasiado tarde. No hubo engaño voluntario. Yo mismo fui víctima del conjuro, respondió con desesperación. Brynhildr lo miró con lágrimas de fuego. No hay destino más cruel que amar y odiar al mismo hombre. Con esas palabras urdió un plan oscuro. Convenció a Gunnar y Högni de que Sigurd planeaba traicionarlos, usando el anillo como prueba de su codicia. En su mente, la maldición del oro maldito ya se había extendido como un veneno silencioso. La traición. Una noche sin luna, mientras el fuego del hogar crepitaba en el salón de los héroes, Gunnar ordenó la muerte de Sigurd. El asesino fue Guttorm, su hermano menor, que se coló en la habitación donde el héroe dormía junto a Gudrun. De un tajo, hundió su espada en el corazón de Sigurd, pero antes de morir, el guerrero se levantó con la fuerza de un dios y lanzó su espada Gram contra el asesino, partiéndolo en dos. El cuerpo de Sigurd cayó al suelo, y con él, el eco de las antiguas profecías. Gudrun despertó gritando, cubriéndose de la sangre de su esposo. «Mi amor, mi señor», clamó entre sollozos. «Han matado al dragón, pero no al hombre que lo venció». Brynhildr, al saberlo, comprendió lo que había hecho. Su venganza la había consumido más rápido que el fuego de los dioses. Esa misma noche, tomó una espada y se la clavó en el pecho, pidiendo ser enterrada junto a Sigurd. «Que el fuego nos una donde los hombres nos separaron», susurró antes de morir. El destino del anillo, cuando los cuerpos fueron cremados juntos. El anillo Andvaranaut desapareció entre las llamas. Algunos dicen que los dioses lo reclamaron. Otros, que fue encontrado siglos después y forjado nuevamente en las leyendas que darían origen al mito del anillo único, en las tierras donde el eco de las sagas nunca muere. Así terminó la historia de Sigurd, el matador de dragones, y Brynhildr, la valquiria del fuego. Pero los vientos del norte aún susurran su nombre, recordando que ningún oro vale el precio del destino. Gudrun, esposa de Sigurd, no encontró consuelo. Las noches se volvieron largas, y los días, vacíos. Vagaba entre los restos del salón de los Giukungar con el cabello suelto y los ojos perdidos. Había amado con pureza, pero el destino la castigó con una cadena de pérdidas imposibles de medir. Un amanecer, mientras los cuervos rondaban sobre las torres del castillo, Gudrun descubrió el anillo Andvaranaut entre las cenizas de la pira. Su brillo seguía intacto, como si las llamas lo hubieran protegido. Ella lo tomó sin saber que sostenía en sus manos la causa de todo su sufrimiento. Lo escondió en una caja de plata, jurando no volver a verlo. Pero el oro maldito no necesita ojos para ver ni oídos para oír. Solo necesita tiempo. Pasaron los años, y para asegurar la paz entre reinos, Gudrun fue obligada a casarse con el rey Atli, a quien en las sagas germánicas se conoce como Atila el Huno. Era un hombre poderoso, ambicioso y temido, cuyo reino se extendía más allá de las montañas y los ríos. Atli había oído hablar del tesoro de Fafnir y de la riqueza que Sigurd había dejado atrás. En su mente, no veía amor ni unión, sino una oportunidad. «Tu esposo fue un gran guerrero», le dijo a Gudrun, «pero su legado será mío. Tráeme el oro del dragón». Gudrun, llena de desprecio, lo negó una y otra vez. Sin embargo, los susurros del anillo volvieron a manifestarse. Pronto, Atli se obsesionó con la idea del tesoro.
creyendo que Gunnar y Högni, los hermanos de Gudrún, aún lo conservaban. Fue entonces cuando la traición volvió a teñir de sangre la historia. Atli invitó a los hermanos de Gudrún a un banquete en su palacio. Envió mensajeros con promesas de paz y reconciliación, pero las runas que Gudrún grabó en secreto en los palos del mensaje advertían: «Este viaje será vuestra perdición». Aún así, Gunnar y Högni acudieron, confiados en su honor de guerreros. El banquete fue espléndido. El vino corrió como ríos, las antorchas iluminaban los salones, y la música de los skalds resonaba en las paredes de piedra. Pero bajo esa fachada de celebración, la traición ya había sido servida. Durante la noche, los guardias de Atli rodearon el salón y capturaron a los hermanos. «¿Dónde está el oro del dragón?», rugió Atli, con la codicia deformando su rostro. Högni rió, mostrando sus dientes ensangrentados. «En el fondo del Rin, donde ni tú ni ningún hombre mortal podrá hallarlo». Atli ordenó que le arrancaran el corazón mientras aún vivía, buscando quebrar su voluntad. El guerrero murió sin gritar. Luego, Gunnar fue arrojado a una fosa llena de serpientes. Mientras las víboras lo mordían, tomó su arpa y tocó una última melodía. Las cuerdas resonaron bajo sus dedos ensangrentados hasta que una serpiente se enroscó en su garganta y todo quedó en silencio. Cuando Gudrún descubrió lo ocurrido, su espíritu se quebró por completo. Había perdido a su esposo, a sus hermanos y a su honor. En su corazón no quedaba más que un deseo: venganza. Esperó el momento justo. Cuando Atli se durmió tras un banquete, le dio vino envenenado. Pero eso no fue todo. En una de las versiones más oscuras de las sagas, se dice que Gudrún sirvió a su esposo una comida hecha con la carne de sus propios hijos. «Has devorado tu propia descendencia, como el dragón que codicia su oro», susurró al oído del rey antes de clavarle una daga en el pecho. El grito de Atli resonó por todo el salón, mientras las llamas consumían el techo. El oro del dragón había cobrado otra vida. Cuando todo acabó, Gudrún se retiró a la orilla del mar. El viento soplaba entre las ruinas, llevando consigo el eco de los muertos. Se arrojó al mar con la esperanza de morir, pero las olas la devolvieron a la costa, como si los dioses se negaran a recibirla. Durante años vagó por las tierras del norte buscando redención. Algunos decían que fue madre de nuevos héroes, otros que fundó reinos olvidados. Pero todos coincidían en algo: donde ella iba, la sombra del oro maldito la seguía. Y así, la maldición del anillo no murió con Sigurd, ni con Gunnar, ni con Atli. Seguía viva, flotando entre los siglos, transformándose en historias que cruzarían fronteras y eras. Los skalds islandeses cantaron esta tragedia durante generaciones, y los vikingos la llevaron consigo en sus viajes. Con el paso del tiempo, el relato de Sigurd y el oro maldito se mezcló con otros mitos germánicos. De esas mezclas surgirían obras inmortales: el cantar de los Nibelungos en Alemania, y siglos más tarde, la inspiración para el Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. En todas esas versiones el mensaje era el mismo: el oro y el poder corrompen incluso al héroe más puro. El fuego que consumió a Sigurd y Brynhildr no fue solo el fin de una historia, sino el nacimiento de una advertencia eterna. En las noches de tormenta, los islandeses decían escuchar la voz de Gudrún en el viento, cantando lamentos por aquellos que amó y perdió. A veces los marineros afirmaban ver un resplandor dorado entre las olas, el reflejo del anillo Andvaranaut, aún vagando sin dueño, buscando otro corazón donde renacer su tragedia. Porque los dioses, aunque antiguos, no olvidan, y el oro del dragón jamás deja de reclamar lo que es suyo. Las sagas nunca mueren. Aunque los cuerpos se pudren, las palabras permanecen, y con ellas las advertencias que los antiguos dejaron grabadas en piedra y memoria. Después de la muerte de Sigurd, de la caída de Brynhildr y de la venganza de Gudrún, el mundo del norte se cubrió con una sombra distinta, la del olvido. Pero el olvido no borra la sangre, ni el oro, solo la transforma.
Los poetas islandeses comenzaron a contar versiones distintas de la misma historia. Algunos decían que el anillo fue tragado por el río Rin, otros juraban que los enanos lo escondieron de nuevo en las profundidades de la tierra. Pero en todas las versiones había un mismo hilo. El anillo no era solo un objeto de poder, sino una prueba, una forma con la que los dioses ponían a los hombres frente a su propia codicia. El oro maldito, llamado Andvaranaut, se había forjado mucho antes del nacimiento de Sigurd. Pertenecía al enano Andvari, un ser astuto que vivía bajo una cascada. Cuando el dios Loki lo robó, el enano maldijo el tesoro con su último aliento. Que quien posea este oro muera devorado por la avaricia. Desde entonces, el anillo se convirtió en un espejo de los deseos humanos, en un fuego que prometía poder, pero solo entregaba ruina. Los enanos lo sabían, los dioses lo temían, pero los hombres lo buscaron una y otra vez. Los siglos pasaron, y los reinos que una vez se alzaron bajo el nombre de los héroes se desmoronaron. El norte cambió. Los templos de los antiguos dioses fueron sustituidos por iglesias, y las runas se mezclaron con la lengua de los nuevos conquistadores. Pero las historias, susurradas junto al fuego durante las noches de invierno, siguieron vivas. En ellas, Sigurd no solo era un héroe, era el último reflejo de una era donde el coraje y la tragedia iban de la mano. En los monasterios de Europa, los monjes copiaban manuscritos antiguos. Algunos de esos textos, llegados desde Islandia y Escandinavia, hablaban del dragón Fafnir, de la valquiria Brynhildr y del oro maldito. Con el tiempo, estas historias cruzaron montañas y mares, adaptándose a otras lenguas y otras tierras. En Alemania, se convirtieron en el cantar de los Nibelungos, donde Sigurd pasó a llamarse Siegfried, y Gudrun fue conocida como Kriemhild. En esa nueva versión, la tragedia se amplió. El anillo, símbolo de poder, se transformó en el centro de una lucha entre reinos, dioses y hombres. Pero en el corazón de la saga seguía latiendo la misma advertencia. Todo aquel que desafiara el destino, pagaría con su alma. En las sagas islandesas, el destino no era algo que pudiera cambiarse. Era una línea trazada por las Nornas, las tres tejedoras del tiempo. Una línea que ni los dioses podían romper. Sigurd lo había intentado, Brynhildr lo había desafiado, y ambos fueron arrastrados por el mismo hilo que unía sus nombres a la muerte. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en algo más que un relato heroico. Los sabios comenzaron a interpretarla como una metáfora. El dragón Fafnir no representaba solo la avaricia, sino la corrupción interior. El oro no era solo metal, sino deseo. Y el anillo, la promesa de poder eterno, era el símbolo más puro del engaño. Quien lo tomaba creía poseerlo, pero en realidad era poseído por él. En los inviernos más duros, cuando las tormentas cubrían el cielo y los hombres se refugiaban junto al fuego, los ancianos contaban la historia de Sigurd como una advertencia. Decían que el anillo aún existe, dormido en el fondo de los ríos, esperando al próximo que intente reclamarlo. Algunos marineros juraban haber visto su brillo entre las aguas del norte, como un ojo que observa y nunca parpadea. Y así, entre mito y realidad, el eco de las sagas siguió viajando. De Islandia pasó a Noruega, de Noruega a Alemania, y de Alemania a toda Europa. Los trovadores medievales adaptaron el relato. Los reyes lo usaron para justificar su linaje, y los artistas lo representaron en esculturas y tapices. Cada versión era distinta, pero todas compartían la misma raíz. La gloria del héroe siempre terminaba convertida en ruina cuando el oro y el poder se mezclaban. En el silencio de la historia, algunos monjes afirmaban que el anillo no fue destruido, sino que cambió de forma, que su esencia se dispersó en objetos, coronas y joyas que pasarían de generación en generación, llevando consigo la sombra de la codicia. Y aunque el mundo cambió, la naturaleza humana no. Siempre habría alguien dispuesto a sacrificarlo todo por una promesa de poder. Los islandeses decían que las sagas eran más que relatos del pasado. Eran un reflejo de lo que el ser humano puede llegar a ser. Sigurd había vencido al dragón, pero no pudo vencer a su destino. Brynhildr
Había desafiado a los dioses, pero su corazón ardió en la misma llama que la consumió. Y Gudrún, la última sobreviviente, fue testigo de cómo la venganza puede devorar incluso al amor más puro. Cuando el último fuego se apaga y las sombras se extienden sobre el norte, los oyentes recuerdan, en cada palabra, en cada nombre, en cada eco del viento, Sigurd sigue cabalgando. Su espada corta el aire, y el sonido de su acero resuena en las montañas como una plegaria. No por la victoria, sino por el recuerdo. Porque en el fondo, las sagas islandesas no buscaban glorificar a los héroes. Buscaban recordar que incluso los más grandes son solo hombres, atrapados en la tela invisible del destino. El anillo sigue perdido, o quizás no. Algunos dicen que su brillo se confunde con las estrellas. Otros, que reposa bajo una roca cubierta de musgo, esperando a quien tenga la osadía de tocarlo. Pero quien lo haga debe saberlo. No hay fortuna sin precio, ni poder sin consecuencia. El oro del dragón sigue llamando y su voz, como el viento del norte, nunca deja de susurrar. La historia viaja con el viento. Así lo decían los ancianos islandeses y tenían razón. Las palabras cruzan mares, sobreviven incendios, cambian de lengua y forma, pero jamás desaparecen del todo. Las sagas no eran solo recuerdos, eran seres vivos, respiraban a través de quienes las contaban. Y el relato de Sigurd, el matador de dragones, fue uno de los que más lejos llegó. Pasaron los siglos. El mundo antiguo se desmoronó bajo la cruz del cristianismo, y los dioses del norte fueron empujados a los márgenes del tiempo. Las valquirias se convirtieron en sombras, los enanos en símbolos, y los dragones en metáforas de pecado. Pero entre las nuevas iglesias y los viejos templos en ruinas, algunos hombres recordaban, copiaban los nombres de los héroes en pergaminos, escribían las antiguas canciones en letras latinas. El fuego del mito seguía encendido, aunque ya nadie supiera de dónde provenía. Fue en Alemania donde las historias del norte encontraron un nuevo hogar. Los trovadores del Rin tomaron la saga de Sigurd y la transformaron en el cantar de los Nibelungos. En esa versión, el héroe pasó a llamarse Siegfried, la valquiria se convirtió en Kriemhild, y el oro del dragón fue rebautizado como el tesoro de los Nibelungos. Las mismas pasiones, los mismos crímenes, pero ahora adornados con los ropajes del nuevo mundo medieval. Siegfried era presentado como un guerrero casi invencible, bañado en la sangre del dragón que había vencido. Su piel, endurecida por la magia, lo hacía inmortal, salvo por un pequeño punto en la espalda, donde una hoja había caído mientras se cubría con la sangre. Ese detalle, diminuto pero fatal, selló su destino. Así, la vieja advertencia de las sagas, que ningún hombre puede escapar del hilo que las nornas tejen, volvió a tomar forma. El anillo seguía ahí, aunque ya nadie lo llamara Andvaranaut. En el cantar germano, se le conocía solo como una joya del tesoro, pero su esencia era la misma. El oro traía muerte, y la muerte traía más oro. Los reinos se levantaban y caían a causa de él, los amantes se traicionaban, los amigos se volvían enemigos. La historia se repetía, pero nadie parecía entender que la maldición nunca se había roto. Con el tiempo, las versiones se multiplicaron. Los escaldos islandeses, los poetas germánicos y los cronistas sajones escribían cada uno su propia interpretación. Algunos hacían de Sigurd un santo laico, un hombre elegido por los dioses para purificar el mundo del mal. Otros lo veían como un pecador, un símbolo de la soberbia humana frente al destino. Pero todos coincidían en que el oro del dragón seguía siendo una fuerza viva, un recordatorio de que el poder, cuando no se comparte, devora a quien lo posee. Mientras tanto, en el norte, las historias originales seguían contándose en voz baja. En Islandia, los campesinos aún hablaban de los días en que los héroes caminaban entre los hombres. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en los campos de lava. Otros juraban escuchar el rugido de un dragón bajo la tierra. Para ellos, el pasado no era pasado. Era un eco que nunca terminaba de apagarse. En las noches más largas del invierno,
Cuando el viento golpeaba las puertas de madera y las hogueras eran la única luz, las familias se reunían en torno al fuego. El más anciano tomaba un cuerno de hidromiel, miraba el resplandor de las llamas y comenzaba. Escuchad, oyentes nocturnos, esta es la historia de Sigurd, el que mató al dragón, el que amó a la valquiria y perdió su alma por un anillo. Y el silencio caía sobre la sala, un silencio que solo las palabras podían llenar. Era más que una historia. Era una plegaria disfrazada de tragedia. Cada nombre pronunciado era una ofrenda a los dioses olvidados. Cada verso una forma de resistir al paso del tiempo. Los islandeses no tenían templos de mármol ni estatuas de oro, pero tenían algo más duradero: la memoria. En Alemania, el cantar de los Nibelungos se convirtió en una joya de la literatura medieval. Los reyes lo escuchaban durante los banquetes, los caballeros lo repetían antes de las batallas. Era una historia de amor, poder y muerte, pero, sobre todo, una advertencia. Nadie que escuchara el destino de Siegfried podía salir del todo indemne. En cada verso había algo que resonaba en lo profundo, una sensación de que el mito no era ajeno, de que todos llevamos un poco del anillo dentro. Ese deseo imposible de tenerlo todo sin perder nada. Y aún así, los hombres siguieron repitiendo el ciclo. Las guerras se multiplicaron, los imperios se levantaron y cayeron. El oro cambió de forma. Ya no eran tesoros escondidos bajo montañas, sino coronas, tronos y promesas de gloria. El anillo del dragón había dejado de ser una joya para convertirse en una idea, una que podía atrapar a cualquiera. Los siglos siguientes transformarían de nuevo el mito. De las sagas islandesas nacerían las epopeyas germánicas, y de estas surgirían las óperas, los poemas románticos y los cantos nacionales. En cada una, el espíritu de Sigurd, o Siegfried, renacía con un nuevo rostro, pero su destino nunca cambiaba. El héroe siempre caía, la gloria siempre se marchitaba, y el oro siempre encontraba un nuevo dueño. Dicen que los dioses del norte callaron cuando los hombres dejaron de creer en ellos, pero no se fueron. Permanecieron ocultos en los relatos, en las montañas, en las canciones. Y cada vez que alguien escucha la historia de Sigurd y siente un escalofrío, ellos despiertan un poco. Porque, en el fondo, las sagas no son solo mitos antiguos, son espejos, reflejan lo que somos, lo que tememos y lo que una y otra vez nos condena. La búsqueda del poder sin entender el precio que exige. Y mientras el viento del norte sopla sobre los campos helados de Islandia, las piedras aún murmuran su nombre. Sigurd, Brynhildr, Gudrun, Atli. Nombres que el tiempo no pudo enterrar, nombres que recuerdan que incluso en las sombras más profundas, las historias continúan respirando. Porque las sagas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. El tiempo avanzó como un río helado que todo lo cubre, pero nunca borra del todo lo que arrastra. Las sagas nórdicas, aquellas que alguna vez se contaron al calor de un fuego en las largas noches islandesas, cruzaron fronteras y siglos. Pasaron de boca en boca, de pergaminos oscuros a bibliotecas de reyes, y luego a las manos de eruditos que las miraron con ojos nuevos. Entre los ecos del cristianismo y los sueños de la Ilustración, los viejos dioses volvieron a despertar, no como divinidades, sino como símbolos. Fue en el siglo XIX, en el corazón de Europa, cuando el mito de Sigurd resurgió con una fuerza que nadie había previsto. Alemania, dividida y hambrienta de identidad, buscó en su pasado algo que la uniera, y entre las ruinas de la antigüedad germánica, encontraron el eco de Siegfried, el héroe invencible del cantar de los Nibelungos. Así, el anillo maldito, aquel que había pasado de los dioses a los hombres, volvió a girar en la rueda del destino, esta vez al compás de la música. El compositor Richard Wagner, obsesionado con los mitos, los transformó en una epopeya sonora. Der Ring des Nibelungen, el anillo del Nibelungo, un ciclo de 4 óperas que revivía el alma de la antigua saga. En su versión, los dioses no eran solo seres divinos,
sino proyecciones de la ambición humana. El anillo simbolizaba la corrupción del poder, el precio de la codicia y el fin inevitable de los mundos que se levantan sobre el deseo de dominar. La música de Wagner era un ritual. Con sus notas, los antiguos nombres volvieron a respirar. Wotan, el padre de los dioses. Brunhilde, la valquiria que desobedeció por amor. Siegfried, el héroe puro que ignora el miedo. Fafner, el dragón que duerme sobre su oro. Todo estaba allí, renacido en una forma distinta, pero con la misma maldición latiendo en el fondo. Cada nota era un hilo del destino, cada acorde un recordatorio de que ningún poder puede poseerse sin pagar su precio. Y aunque Wagner pretendía crear un mito nuevo para su tiempo, lo que realmente hizo fue despertar a los antiguos. Aquellos que habían dormido en los versos de las sagas islandesas volvieron a hablar a través de su música. El fuego de Brunhilde, que consume el mundo al final del ciclo, no es más que la llama del antiguo Ragnarok ardiendo una vez más, pero el anillo no se detuvo allí. Continuó su viaje, más allá de los teatros y los imperios. En Inglaterra, un hombre silencioso, amante de las lenguas antiguas y los cuentos, encontró en esas viejas historias la semilla de algo nuevo. Se llamaba John Ronald Reuel Tolkien. Él leyó las sagas islandesas, estudió el Volsunga Saga y el Cantar de los Nibelungos, y en ellas vio un reflejo de lo que el mundo moderno había olvidado. La lucha entre el bien y la corrupción, el poder y la compasión, la vida y la sombra. De esa semilla nació el Señor de los Anillos. El oro maldito se transformó en el anillo único, la joya que domina y destruye. Sauron reemplazó a Fafnir como guardián de la codicia. Frodo se convirtió en el nuevo portador del destino. Y Gandalf heredó la sabiduría de los dioses caídos. No era una copia, sino una transmutación. La maldición de Andvaranaut, renacida en un mundo de hobbits y reinos olvidados. Tolkien comprendió lo que los antiguos islandeses sabían desde el principio, que el anillo no es solo un objeto, sino una prueba. Representa aquello que todos los hombres desean y temen a la vez, el poder absoluto. En su historia, el ciclo se rompe por primera vez, no con fuego y sangre, sino con un acto de renuncia. El anillo, símbolo de dominio, es destruido no por un héroe que busca gloria, sino por un alma sencilla que elige soltarlo. Y, de algún modo, con ese gesto, las sagas nórdicas encontraron su redención. Hoy, miles de años después de que los primeros escaldos pronunciaran los nombres de Sigurd y Brynhildr, sus ecos siguen vivos. Están en las páginas de Tolkien, en la música de Wagner, en los videojuegos, en las películas, en los sueños de los que todavía sienten fascinación por la espada y el fuego, por la tragedia y el destino. Las sagas no murieron, cambiaron de piel. El anillo ya no es de oro, sino de símbolos, de ideas, de poder político, de tecnología, de obsesiones modernas, pero sigue ahí, brillando con la misma promesa: tómame y tendrás todo lo que deseas. Y al hacerlo, sigue cobrando el mismo precio, porque, como decían los antiguos islandeses, ningún hombre posee un tesoro sin que el tesoro lo posea a él. El eco del mito persiste, ya no con runas ni en pergaminos, sino en pantallas, en libros, en canciones. El fuego sigue encendido. Tal vez sea porque el anillo, aquel que viajó desde los dioses hasta los hombres, desde los hombres hasta los sueños, todavía te está observando, esperando su próximo dueño. Aunque sus palabras fueron grabadas con tinta en pergaminos hace más de 1000 años, cada generación las ha vuelto a despertar, buscando en ellas algo más que viejas leyendas, una explicación, una forma de entender por qué el poder y el destino parecen moverse en círculos, repitiendo sus tragedias una y otra vez. En los fiordos de Islandia, en los valles de Noruega y entre los túmulos de Escandinavia, arqueólogos han seguido las huellas de los héroes. Lo que antes era solo mito, ahora deja rastros tangibles, restos de armas, joyas, anillos grabados con runas, tumbas selladas con fuego y piedra.
Entre esos vestigios, los investigadores descubrieron algo inquietante. Los antiguos no contaban estas historias solo como entretenimiento, las vivían. Para ellos, el mito era una verdad sagrada, una forma de mantener el equilibrio entre los hombres, los dioses y la naturaleza. Cada símbolo, cada nombre, cada acto, tenía un propósito dentro de un ciclo eterno. El dragón no era solo una bestia, sino la personificación del deseo que devora. El anillo, un espejo de la ambición humana. El héroe, el reflejo de nuestra esperanza de resistirla. Uno de los hallazgos más enigmáticos fue realizado en una excavación cerca del río Rhein, en Alemania, donde, según las leyendas, los Nibelungos ocultaron su tesoro. Allí, entre huesos antiguos y piezas corroídas por el tiempo, se halló un anillo de oro con inscripciones casi borradas. Los expertos no pudieron afirmar que perteneciera a los Nibelungos, pero su datación lo colocaba en la época en que esas historias empezaban a tomar forma. Una pieza más de un rompecabezas que parece extenderse más allá del tiempo. En Islandia, las sagas eran una mezcla de memoria, poesía y registro. Los escribas las recogían en los inviernos más largos, cuando las familias se reunían bajo un mismo techo para escuchar la voz de los skalds, los poetas. No solo narraban batallas o amores, sino advertencias sobre lo que significa desafiar el destino. Las historias de Sigurd, de Brynhildr, de los reyes que se enfrentaron a dioses y dragones, eran espejos para los hombres de carne y hueso. Pero lo más fascinante de todo es que, incluso después de que el cristianismo cubriera los templos y las runas fueran reemplazadas por cruces, el espíritu de esas historias sobrevivió. Los campesinos aún hablaban de espíritus del oro, de maldiciones, de héroes que regresaban en sueños. La frontera entre el mito y la historia se volvió difusa, y, de algún modo, esa frontera sigue siendo tenue hoy. Cuando los historiadores modernos analizan las sagas, descubren que en su núcleo hay verdades disfrazadas de fantasía, descripciones precisas de armas, de clanes, de paisajes reales, de costumbres que coinciden con los registros arqueológicos. La saga Volsunga, donde aparece Sigurd, menciona montañas, ríos y fortalezas que aún existen. Tal vez el dragón nunca durmió sobre el oro, pero los hombres sí mataron por él. Tal vez el anillo no fue maldito por un dios, pero sí por la codicia que no conoce fin. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. En la mitología nórdica, el oro tenía un nombre especial, Otreshaminja, la fortuna de Otter, y se creía que atraía desgracias. Nadie podía poseerlo sin despertar la envidia de los dioses. Y cuando Andvari maldijo su anillo, no hizo más que poner palabras a algo que los hombres ya sabían, que la riqueza sin medida trae destrucción. En esa sabiduría arcaica hay un mensaje que ha sobrevivido más que cualquier templo o espada. El poder absoluto siempre exige un sacrificio. Sigurd lo pagó con su vida, Brynhildr con su alma, los reinos que heredaron su oro, con su caída, y así, el ciclo del anillo se repite en todas las civilizaciones que han existido. Los historiadores del siglo XX lo comprendieron cuando compararon las sagas con otros mitos universales. En Grecia, el oro de los dioses corrompía a reyes y héroes. En la Biblia, el becerro dorado simbolizaba la idolatría humana. En Mesopotamia, el poder divino debía mantenerse lejos del hombre. Todo apuntaba a una misma advertencia. Los mortales no pueden portar la llama del absoluto sin arder con ella. Por eso, las sagas islandesas son más que relatos heroicos, son espejos del alma humana, escritas con la voz de quienes sabían que los dioses no estaban lejos, sino dentro de nosotros mismos. Sigurd no era solo un guerrero, era la encarnación de la lucha entre el honor y la tentación. Brynhildr no era solo una valquiria, sino el reflejo del amor que destruye y salva al mismo tiempo. Y el anillo no es más que la prueba eterna, porque en cada época, alguien vuelve a encontrarlo. A veces tiene forma de oro, a veces de poder político, de conocimiento, de fama o tecnología.
pero su esencia es la misma. Promete grandeza y exige el alma a cambio. La historia de Sigurd no termina con su muerte ni con las llamas que consumieron a los dioses. Vive en nosotros, en los cuentos que seguimos contando, en los sueños que nos empujan a querer más, y en el recordatorio silencioso de que el destino no se derrota con la espada, sino con la humildad. Así, cuando el viento sopla sobre las colinas de Islandia, y el fuego de una fogata ilumina rostros atentos, tal vez las sombras aún dibujen la figura de un héroe que sostiene un anillo, y una voz ancestral susurre entre las llamas: «Cuidado, viajero, todo lo que brilla tiene un precio». El fuego se apaga lentamente en la cueva de las palabras antiguas. Las brasas crepitan, como si guardaran el último suspiro de los dioses, y el aire helado del norte parece detenerse un instante, como si incluso el viento quisiera escuchar el final. Los islandeses decían que toda historia, por más vieja que sea, tiene su retorno, que lo que fue contado una vez no muere, sino que duerme esperando el momento de volver a ser escuchado. Así ocurre con la historia de Sigurd y el anillo, un mito que ha viajado por más de 1000 años, cruzando montañas, mares y lenguas, hasta llegar a nosotros. Sigurd, el héroe que mató al dragón Fafnir, no fue solo un nombre en una saga, fue una advertencia. Su destino reflejaba lo que los antiguos comprendían como una verdad imposible de ignorar, que incluso los más grandes pueden caer ante su propio deseo. Porque no fue el dragón quien lo destruyó, sino el oro que dejó atrás. El anillo maldito pasó de mano en mano y con él la ruina. Reyes se enfrentaron por su posesión, amantes se traicionaron, pueblos enteros se hundieron bajo su peso invisible. Cada generación lo volvió a encontrar con otro nombre, otra forma, otra promesa. Y así, el mito sobrevivió. Cuando los cristianos llegaron al norte, intentaron apagar las voces de los viejos dioses, pero las sagas se resistieron, se mezclaron con las nuevas creencias, transformándose en relatos que parecían hablar del pasado, cuando en realidad hablaban del presente. Porque los dioses no murieron, se convirtieron en símbolos, en recuerdos que habitan la memoria humana. Los eruditos islandeses del siglo XIII recopilaron estas historias en pergaminos, temiendo que el tiempo las devorara. En las frías casas de turba, bajo la luz de lámparas de aceite, escribieron los nombres de Sigurd, de Brynhildr, de Fafnir, de los Nibelungos, y del anillo que unió sus destinos. Sin saberlo, estaban preservando algo más que una saga. Estaban salvando el alma de un pueblo. Con el paso de los siglos, las palabras de las sagas inspiraron a poetas, pintores, músicos y escritores. Wagner transformó su esencia en ópera. Los románticos del siglo XIX vieron en Sigurd la figura del héroe trágico que desafía al destino. Y en la era moderna, su eco alcanzó incluso a las historias fantásticas de Tolkien, quien moldeó su propio anillo de poder a partir del oro de los Nibelungos. Pero más allá del arte, lo que perdura es el mensaje. Las sagas islandesas no fueron escritas para glorificar la violencia ni la conquista, sino para recordarnos la fragilidad de la grandeza. Sigurd fue un guerrero, sí, pero también un hombre que soñó con vencer al destino, y ese sueño lo llevó a su perdición. En el fondo, su historia no es tan diferente de la nuestra. Vivimos buscando el anillo que nos dé significado, poder o amor. Luchamos contra dragones invisibles, sin darnos cuenta de que a veces el verdadero enemigo está dentro. Y cuando creemos haber ganado, cuando alzamos la espada y el oro brilla en nuestras manos, el eco de las sagas vuelve a advertirnos. Todo lo que obtienes tiene un precio. La tragedia de Sigurd y Brynhildr, la sangre derramada por el oro, los juramentos rotos y los reinos caídos, todo eso sigue latiendo en las historias humanas. Cada generación tiene su propio anillo, su propio dragón, su propio final. Algunos dicen que las sagas fueron escritas para no olvidar, pero quizá también fueron escritas para que aprendamos que ningún héroe, por grande que sea, puede escapar de sí mismo. Cuando el fuego se extingue y solo queda el resplandor de las cenizas, uno puede imaginar que las voces antiguas siguen ahí, contándonos la misma advertencia que escucharon los hombres del norte hace 1000 años.
que el poder sin sabiduría conduce a la ruina, que el amor sin medida arde como las llamas del crepúsculo, y que el destino, al final, no se vence con la espada sino con la comprensión. Así termina la historia de Sigurd, el matadragones, y con ella, el eco del anillo, que aún rueda en el silencio del tiempo. Pero en las noches del norte, cuando el viento sopla sobre los glaciares y las estrellas parecen arder más cerca de la tierra, hay quienes juran escuchar una voz entre los susurros del hielo. Una voz que dice, el anillo sigue girando,